Bienvenidos a la videoclase de la unidad número 4 de Fundamentos Estadísticos. En esta videoclase vamos a revisar las medidas de asociación. Las medidas de asociación son indicadores numéricos que permiten evaluar el grado en que la información que tenemos acerca de una variable nos permite explicar el valor de otras variables. Dependiendo del nivel de medición que tenga la variable y de la forma de su distribución, puedo utilizar distintas pruebas o medidas de asociación, ¿ya? Intuitivamente nosotros manejamos la idea de relación y habitualmente la gente dice no creo que esto tenga relación con esto otro. En la televisión frecuentemente nos muestran estadísticas y dicen que, por ejemplo, en la medida que ha aumentado la asignación de recursos en educación, los resultados en el CIMSE han mejorado también. Entonces ahí uno dice, perfecto, o sea, invierto más dinero, mejoro los resultados. Cuando hablo de variación conjunta, a eso se refieren las medidas de asociación. Y por lo tanto me van a permitir establecer si efectivamente hay relación entre dos variables. Dependiendo entonces del nivel de medición que las variables tengan, voy a tener distintos tipos de medidas de asociación. Tengo distintos tipos. Pruebas paramétricas, es decir, cuando se cumple como supuesto que la variable distribuye en forma normal, voy a tener el coeficiente de correlación de Pearson. Y en versiones no paramétricas, es decir, cuando no se cumple el supuesto base de distribución normal de las variables, tengo, por ejemplo, el coeficiente de correlación de Spearman, la prueba de chi cuadrado y el coeficiente de Kendall. La correlación de Pearson, ¿qué es? Se utiliza típicamente en diseños no experimentales donde yo pretendo establecer relación entre variables. Acá hay un punto importante. La correlación de Pearson me permite evaluar variación conjunta. Esto significa cuando esta variable varía, esta también lo hace, pero no me permite establecer causalidad. Eso significa, por sí sola no me permite decir que la variación de esta causa la variación de esta otra variable. ¿Qué es la correlación de Pearson? La correlación de Pearson es un número que puede fluctuar entre -1 y 1. Este número me indica cuánto varía la variable y cuando la variable x varía un punto. Y estamos pensando que la correlación es una medida estandarizada. Por lo tanto, eso significa que, cuánto varía esta variable cuando esta otra lo hace en un punto, pensando en puntos estándar, es decir, haciendo equivalentes las escalas de medición de esta y esta variable. Por lo tanto, eso significa que independiente de que la escala real de medición sea súper distinta, entonces, por ejemplo, si yo digo inversión en educación que se toma en miles de pesos versus resultados en CIMSE que se presentan en puntajes de 200 a 400, la correlación me indica cuánto varía esta cuando esta varía un punto en términos estándar, es decir, dejando fuera que esta habla de miles de pesos y esta habla de puntos en CIMSE. La interpretación. El valor absoluto me indica qué tan intensa es la asociación. Entre 0,1 y 0,3, ya sea positivo o negativo, la correlación se considera baja. Entre 0,4 y 0,6, en valor real 0,69, la correlación se considera media. Y valores sobre 0,7 se considera alta. Acá es importante considerar la idea de valor absoluto, porque en el fondo la intensidad está dada por el valor absoluto, no por el signo de la correlación. La correlación es alta independiente del signo si es mayor que 0,7, ¿ya? Que sea alta significa que cuando esta variable varía, esta varía también mucho. Si es baja, significa que cuando esta varía también, pero poco. Por ser una medida estandarizada, entonces, el signo indica la dirección. Si el signo es positivo, significa que la relación es directa. Cuando x aumenta, esta otra también aumenta.
Si nosotros pensamos en la relación entre gasto en educación y CIMSE, uno esperaría una correlación directa. Mientras más invierto, más mejora los resultados. Sería terrible que fuese al revés. Mientras que cuando el signo es negativo, quiere decir que la relación es inversa. Es decir, cuando esta variable aumenta, esta disminuye. En un ejemplo podemos pensar que habría correlación inversa, por ejemplo, entre las variables síntomas y bienestar. Mientras más síntomas yo tengo, menos bienestar debería tener. El número, valor absoluto, indica el monto de la relación. 0 indica ausencia de relación, porque en el fondo lo que indica esto es que cuando una variable varía un punto, la otra no varía nada. Y valores cercanos a 1, en este caso 1, sería una correlación perfecta. Eso quiere decir que cuando una variable varía un punto, la otra también varía un punto. Uno solo espera correlaciones perfectas entre una variable consigo misma. Si dos variables distintas tienen correlaciones perfectas, eso sería muy raro. Entonces yo espero valores que sean distintos de 0 y menores que 1. La correlación se puede entender también como varianza compartida. Entonces, acá en este esquema podemos ver que el círculo rojo y el círculo negro representan la variabilidad total de dos variables distintas. La variable X en rojo, la variable Y en negro. Cada variable tiene un monto total de variación, al que llamamos A y al que llamamos B. A en X, B en Y. El pedacito del centro, este que está representado con la letra C, muestra la variación compartida. ¿Ya? A esa variación compartida la entendemos matemáticamente como R cuadrado. Esto es el porcentaje de varianza que comparten X e Y. Ese R cuadrado se llama coeficiente de determinación. En este ejemplo, supongamos que nuestro R cuadrado es de 0,24, eso se leería como el 24% de la variación de X se explica o es compartido con la variación de Y. Una vez establecida la correlación, es necesario determinar si esta es significativa a nivel estadístico o no. O sea, también necesitamos hacer un contraste de hipótesis para ver si esto que observo a nivel muestral tiene una lectura a nivel poblacional, es decir, es extrapolable poblacionalmente. Porque por azar yo puedo encontrar que hay cierta variación conjunta, pero esa variación no necesariamente es estadísticamente significativa. Para ello tengo que efectuar un contraste de hipótesis que tiene la misma lógica de la ANOVA, porque como leo la correlación como varianza compartida, entonces lo que miro es lo explicado por las dos variables. ¿Es mayor que lo no explicado? Entonces, este R cuadrado corresponde al porcentaje de varianza compartida entre X e Y, y por lo tanto habría un porcentaje de varianza error, vale decir que X e Y no comparten. Si esto es así, puedo establecer un valor F que compare la varianza explicada, en este caso la varianza compartida, y la no explicada, que es la varianza no compartida. Tengo un contraste entonces donde mi hipótesis nula es que Rho, que es esta letra griega, que simboliza la versión poblacional de la letra R, que es a nivel muestral, que es la de correlación. Acá sí, esto dice entonces que la correlación a nivel poblacional es 0, no hay correlación. Y la alternativa, que es distinta de 0, o sea que sí es significativa, que sí hay correlación. Veamos un ejemplo. Sintomatología depresiva y bienestar psicológico. Entonces, ¿cómo pienso yo este ejemplo? A mí me interesa evaluar si efectivamente hay relación entre tener sintomatología depresiva y el bienestar psicológico que las personas tienen. Para ello, entonces, escojo una muestra de tamaño n,
por ejemplo, 50 sujetos y les evalúo la sintomatología depresiva a través de un cuestionario válido y confiable, el bienestar psicológico a través de un cuestionario válido y confiable, y evalúo qué tan correlacionadas están las variables. Como resultado, esto nuevamente, como les decía antes, se puede calcular a mano, pero también lo que más se utiliza es algún programa estadístico que lo haga por mí. Voy a obtener entonces un coeficiente de correlación. En este caso, el coeficiente de correlación es menos 0,746. La pregunta es, ¿ese coeficiente de correlación es significativo a nivel estadístico o no? Acá tenemos, el programa inmediatamente me indica, sí, la correlación es significativa. Me dice, si tiene estrellitas, es significativa. Y veo que tiene estrellitas, por lo tanto, es significativa a nivel estadístico. O también, si es que no me la marca, yo puedo mirar el nivel de significación del contraste. Y este nivel de significación es 0,000. Si se recuerdan de la videoclase anterior, yo les decía, el nivel de significación se lee como la probabilidad de equivocarme si yo rechazo la hipótesis nula. En este caso, la probabilidad de equivocarme al rechazar la hipótesis nula es de casi 0. Por lo tanto, rechazo no me estoy equivocando nada si rechazo, entonces rechazo. Es significativa a nivel estadístico. Entonces, se puede observar que se trabajó en este caso, tengo un N de 29 sujetos. Se trabajó con una muestra de 29 sujetos a quienes se les evaluó sintomatología depresiva y bienestar. Se observa una correlación estadísticamente significativa con un coeficiente de correlación de Pearson de menos 0,746, que es inversa. ¿Por qué es inversa? Porque es negativa. ¿Qué significa esto? Que una mayor cantidad de sintomatología depresiva se relaciona con un menor bienestar psicológico y viceversa. Ahora, las pruebas no paramétricas, la primera es la correlación de Spearman. La correlación de Spearman se utiliza también cuando tengo variables medidas en niveles intervalares o proporcionales, pero cuando no se cumple el supuesto de distribución normal de las variables. El uso es completamente análogo al coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Spearman también es un número que se mueve entre menos 1 y 1. El valor absoluto también indica la intensidad de la correlación y el signo indica la dirección. Esto es si es directa o si es inversa. También se evalúa si es significativa a nivel estadístico o no, bajo la misma lógica que con el coeficiente de Pearson. Las pruebas de chi cuadrado. También las pruebas de chi cuadrado me permiten evaluar si hay asociación entre variables, pero se utilizan para variables que están medidas en nivel de medición nominal u ordinal. ¿Ya? Por lo tanto, las pruebas de chi cuadrado no obtengo un número que me indique la correlación. ¿Por qué? Porque tengo categorías, por lo tanto no puedo decir cuando el sexo aumenta un punto también, si en el fondo son categorías. Por lo tanto, solo puedo establecer si hay relación o no entre las variables, pero no determinar un monto para ello. El indicador chi cuadrado también es un descriptor de una función de probabilidades, igual que t y f. Y también, por lo tanto, entonces represento un contraste de hipótesis, donde la hipótesis nula es que no hay asociación entre las variables y la hipótesis alternativa que sí hay correlación. Por último, el coeficiente de concordancia de Kendall también es una prueba que permite evaluar asociación entre variables, pero tiene un uso más particular y se utiliza para evaluar si hay asociación entre dos observaciones cuando las categorías son de tipo ordinal y se tienen al menos 3 categorías. ¿Qué aplicación específica tiene el coeficiente de concordancia de Kendall? Me permite evaluar confiabilidad interobservadores en los cuestionarios. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que yo hago es, tengo una variable medida ordinalmente, donde tengo 2 jueces o más
dos jueces que evalúen la misma variable para un mismo sujeto. ¿Por qué confiabilidad interjuez? Porque en el fondo, si mi instrumento es confiable, los dos jueces deberían llegar más o menos al mismo resultado. ¿Qué ventaja tiene el coeficiente de Kendall? Me va a permitir establecer si hay relación entre lo que dice la observación 1 con la que dice la observación 2. Pero la gran ventaja que tiene por sobre otros coeficientes de confiabilidad es que considera el hecho de las consecuencias de categorizar erróneamente un elemento perfecto como malo, y que esto es más grave que categorizar erróneamente el elemento como muy bueno. Me explico, puede haber quedado un poco enredado eso. Si yo tengo que categorizar un elemento y tengo un juez que le asigna la categoría 5, perfecto, y el otro juez le asigna la categoría 1, malo, la discrepancia es muy grande, porque uno le da un 5 y el otro le da un 1. Esto se penaliza y se considera más grave en el cálculo que la discrepancia, por ejemplo, si un juez le otorga 5 puntos y el otro juez le otorga 4. Ahí la diferencia no es tan grande. Entonces, ¿qué ventaja tiene el coeficiente de concordancia de Kendall? Que considera estas discrepancias. En el fondo involucra en el cálculo, castigando en el fondo cuando las diferencias son mucho más grandes entre la observación de un juez y la observación de un otro. El coeficiente de concordancia de Kendall puede variar entre 0 y 1. Mientras más grande sea, es decir, más cercano a 1, más fuerte se considera la concordancia entre las observaciones. Por lo tanto, si nosotros estamos evaluando la confiabilidad de un instrumento y nos señalan que el coeficiente de Kendall es de 0,9, nosotros decimos, es muy confiable, porque la concordancia entre dos observadores es muy grande, es decir, dos observadores llegan a los mismos resultados. Ahora, si me reportan que un cuestionario tiene un coeficiente de Kendall de 0,1, eso va a señalarme que mi cuestionario no es nada confiable, porque resulta que la concordancia que hay entre dos observadores es sumamente baja. Hemos llegado entonces al final de la videoclase de la unidad 4. Nuevamente les reitero que este es solo el punto de partida. Lean las lecturas obligatorias, interactúen en el foro, planteen sus dudas, respondan las preguntas de discusión para que puedan apropiarse de mejor forma de los contenidos.